Esto se tiene que grabar, me imagino, y se graba, funciona bien. Okay. Bueno, como ha dicho el padre, mi nombre es Miguel Ángel y pertenezco a un movimiento de la Iglesia Católica que se llama Movimiento Cultural Cristiano, que tiene su sede en España, pero tiene también hermanos y hermanas en Venezuela. En España tiene unos 40 años, en Venezuela tiene unos 25 años. Y como bien ha dicho el padre también, pues yo en España era profesor de Derecho, pero no estoy aquí en esa calidad, no les voy a contar nada de Derecho, sino como miembro de mi movimiento, el Movimiento Cultural Cristiano, donde, como todos los miembros de la Iglesia, tenemos una forma de vivir la fe, una espiritualidad. Y tampoco voy a contarles nuestra espiritualidad en concreto, sino hablar de la espiritualidad cristiana en general. Y quería empezar haciéndoles una pregunta que pueden responder en voz alta si alguien se anima, pero sobre todo es para que cada uno la piense. Es ¿para qué hemos venido aquí? ¿Qué hacemos aquí esta noche? ¿Por qué estamos aquí? Porque puede parecer una pregunta fácil, pero a veces no es tan fácil. Han venido a una charla sobre el Espíritu Santo. Algo así. ¿Alguien más? La pregunta sobre todo es para pensar, cada uno para sí mismo, pero es verdad que también, sí, como ha hecho la hermana, pueden exponerlo libremente si quieren. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos venido cada uno? ¿Cuál es nuestra motivación? Y hago la pregunta porque aunque parece muy evidente, muchas veces venimos a cursos de formación como por una especie de consumismo, ¿no? En vez de consumir ropa o consumir objetos, pues consumimos cursos, como quien consume libros y compra libros y no los lee. Entonces hay que tener cuidado con eso porque eso sería un error, porque es desperdiciar nuestro tiempo y es desperdiciar nuestros dones. Entonces, a mí me gustaría y es con ese ánimo que yo también vengo, porque yo también puedo ser consumidor de charlas, ¿no? Voy por ahí dando charlas, pero ¿eso para qué? ¿Para qué lo hago? Venimos a un curso de espiritualidad cristiana en el marco de un curso, de una escuela permanente de formación de laicos. Entonces venimos realmente a ser mejores cristianos. Esa sería lo que queremos, no llevarnos unos conocimientos que luego se arrumban, ¿no? Quedan en un ladito de la cabeza, sino algo que nos llevemos para cambiar nuestra vida. Eso es la verdadera formación en cristiano. Lo otro es una formación de saberes que es muy, muy mundana, porque no conduce al reino de Dios, no conduce a la mejora de la vida de los hermanos. Muchas veces son conocimientos para el propio gusto, para el propio... nos relamemos con lo que sabemos, con las cosas o con las cosas llamativas que nos dicen, pero no es para atesorarlo y luego entregarlo a los demás o entregarlo a Dios. Esa sería la primera reflexión, ¿no? Considerar esto como una oportunidad. Y esta actitud que es buena para toda charla a la que acudamos, sobre todo en el marco de la Iglesia, en el marco de estos cursos de formación de laicos, pues es todavía más relevante en este curso o en estas charlas, que van a ser en principio unas 3 charlas, en las que hablamos de la espiritualidad, que la espiritualidad es precisamente eso, es hacer vida el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Lo hemos hecho en la canción, lo hemos hecho movimiento, ¿no? Lo hemos hecho fiesta, pues hay que hacerlo vida en todos los planos de nuestra vida. Y entonces empezando por esta misma charla, ¿no? Luego muy académico, pero les voy a mostrar lo que son este es un curso de formación y tiene su metodología, como todos los cursos. En principio serán 3 sesiones, esta, otra el mes que viene y otra en noviembre. Y en esas 3 sesiones tenemos
que fijarnos unos objetivos para proceder con orden y tenemos que fijarnos unos contenidos. Esos objetivos los vamos a alcanzar estudiando qué. Eso, quienes sean aquí maestros o maestras, pues sabrán que así es como se trabaja una programación didáctica, ¿no? Se plantea un objetivo, se plantean unos temas o contenidos para llegar a esos objetivos. Entonces, aquí están los objetivos que vamos a intentar entre todos. Ya digo entre todos, porque por mucho que yo diga, si ustedes no ponen todo su ser en lo que se dice, lo interiorizan y lo ejercitan, pues no estamos haciendo nada. Un objetivo sería saber qué es la espiritualidad cristiana. Saber, esto es un saber, algo que está en la cabeza, pero es un saber al que vamos a atender para hacerlo vida. Por eso la flechita a continuación dice, para tener elementos con los que poder revisar nuestra vida cristiana y a raíz de esa revisión vivir mejor nuestra vida cristiana. Vamos a un saber que lo vamos a poner en acción, lo vamos a poner en funcionamiento. Por eso decía antes, ¿para qué venimos? No para el saber, aunque es lo más inmediato que da un curso siempre, sino para que eso se vuelva vida, que eso nos sirva para crecer. Cuando salgamos de este curso no digamos estoy igual que estaba cuando vine, sino he crecido algo. Eso será mérito suyo, no mío. Segundo objetivo, saber qué no es la espiritualidad cristiana. Sería como el reflejo en negativo del anterior. ¿Qué no es? ¿Y por qué queremos saber eso? Pues para tener elementos con los que poder revisar y detectar. Aquí una repetición, bueno, está mal la diapositiva. Detectar los posibles errores en nuestra espiritualidad, las posibles desviaciones que podamos estar teniendo. Estamos haciendo cosas, creemos que es muy cristiano y no es tan cristiano. Y eso nos permitiría evitar esas desviaciones y mejorar. En el punto 1 mejoraremos añadiendo cosas a lo mejor a nuestra vida cristiana o depurándolas o afinándolas. En el punto 2 mejoraremos en la medida en que nos despojemos, eliminando lo que creíamos que era muy cristiano y no es tanto. Y en el punto 3 es conocer la riqueza y variedad de expresiones de la espiritualidad cristiana en el pasado y en el presente. Porque la espiritualidad cristiana no ha sido igual siempre, ni es igual en todos los sitios, en todos los grupos, hay diferencias, hay vocaciones diferentes, hay carismas distintos y se vive la misma espiritualidad cristiana en la esencia, pero en el accidente, por así decirlo, en aspectos que no son nucleares, se vive de formas diferentes. Eso lo sabemos todos con nada más mirar alrededor de la realidad de nuestra Iglesia. ¿Y para qué queremos saber eso, saber esa riqueza? Pues para valorarla, apreciarla, entenderla y también situarnos nosotros donde nos corresponde, no querer tener una espiritualidad que no es la nuestra, siendo una espiritualidad cristiana, pero no es la nuestra. Si somos laicos no podemos tener espiritualidad de sacerdote, porque entonces estamos cayendo en lo que se llama el clericalismo. El sacerdote tiene una espiritualidad y el laico tiene otra. Comparten muchas cosas, no podría ser de otra manera, porque si no, no seríamos todos cristianos. Esos son los 3 objetivos entonces. Saber qué es la espiritualidad, saber qué no es, por dónde no tenemos que ir y saber, o mejor, conocer la riqueza y variedad de las expresiones de la espiritualidad. Y todo eso, como digo, saber para poder evaluar, para poder juzgar y a su vez evaluar y juzgar para poder actuar en nuestra vida, mejorar en nuestros grupos, en nuestras comunidades. Y luego los contenidos que serían como el temario que vamos a abordar para conseguir esos objetivos. En este caso, en otros casos coinciden menos, aquí coincide bastante. En la primera charla, que es la de hoy, que tengo acá, que con mis notas también se lo dejo. Entonces, perfecto. Y así puede todo el que quiera lo puede acceder para refrescar las ideas.
Bien, pues ya no me dedico más a las desviaciones y a las variedades espirituales de espiritualidad, porque las vamos a ver en otras sesiones. Vamos entonces a entrar ya con las claves de espiritualidad cristiana. El positivo, digamos, sería el polo positivo, el 2 sería el polo negativo y el 3 sería el tutti frutti, ¿no? Todas las variedades. Pues vamos a empezar con los fundamentos. Y bueno, si vamos a hablar de espiritualidad cristiana, ¿por qué no decimos lo que es, en qué consiste y ya está? ¿Por qué tenemos que hablar de los fundamentos? Es decir, algo que no es todavía, podríamos decir, no es propiamente el tema que me toca, pero está en la base, está debajo. Es el sustrato en el que se apoya esa espiritualidad. Bueno, pues es muy importante porque aquí les he puesto una frase de Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, y como ven, expresa muy bien por qué cuando vamos a desarrollar nuestra vida espiritual, que es nuestra vida como cristianos realmente, ya lo anticipo, es vivir como cristianos, es la vida que todos, cualquiera de nosotros, intentamos llevar, otra cosa es que lo consigamos, pues no podemos hacerlo sin más, a tontas y a locas, o como dice la santa, a bobas, ¿no? Hacerlo a bobas, a lo tonto, ¿no? Sin pensar, como lo primero que nos sale. Entonces ella dice, es gran cosa es gran cosa letras, o sea, es gran cosa el saber, el conocimiento, lo que escriben los sabios. Porque estas, las letras, los libros, la sabiduría, nos enseñan a los que poco sabemos. Y fíjense, dice ella que poco sabemos y es una doctora de la Iglesia. Escritora, mística y doctora de la Iglesia, pero humilde. Entonces dice, a los que poco sabemos y nos dan luz, las letras nos dan luz. Y llegados a verdades de Sagrada Escritura, es decir, cuando ya el conocimiento no es sobre cómo manejar un ordenador o cómo instalar un proyector, sino que es cuestión de Sagrada Escritura, es cuestión de espiritualidad, de vida en el espíritu, que quiere estar arraigada en Dios, que quiere estar arraigada en el Espíritu Santo, distinta de la que tienen los no católicos. Esa sería la pretensión, tener una vida que porque está presente en ella Dios es diferente de la que tiene la persona que no está cerca de Dios y más aún, que no pertenece a la Iglesia Católica, esta corriente o esta religión que no pertenece a la Iglesia. ¿Cuáles serían entonces los fundamentos, aquello que hace que nuestra vida sea distinta? Luego veremos esa vida como eso debiera ser, pero no podemos saber cómo debe ser si no sabemos por qué debe ser como decimos, qué hay debajo de la conducta de un santo. ¿Qué tiene un santo en la cabeza o en el corazón que hace que se comporte de una determinada manera, que sería su espiritualidad? Este santo tiene una espiritualidad tremenda, ¿no? Decimos, espiritualidad teresiana, espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde le viene? Si no sabemos la fuente, no podemos saber qué agua podemos esperar de ahí. Bueno, pues vamos a poner los fundamentos en, no sé si son 8 o 9 los que he puesto, pues se pueden poner de muchas maneras. 6 han salido. Bueno, pues el primero de los 6 fundamentos, que en una síntesis que hemos elaborado, el primero sería que somos cristianos, el fundamento de la manera en que nos portamos, en que somos cristianos, que es la espiritualidad, porque creemos en Cristo. Bien, eso parece obvio, creemos en Cristo, la piedra angular de nuestra vida y de la historia. Eso a lo mejor ya no es tan obvio. Creemos en Cristo, pero ¿realmente es la piedra angular de nuestra vida? ¿Es ahí donde nos apoyamos? Sabemos que sí, que tenemos que decirlo así, pero ¿realmente es así? Eso sería ya una pregunta un poco impertinente que cada uno se la haga. Piedra angular de nuestra vida y de la historia. Y si no sabemos o no estamos seguros de que sea para nosotros la piedra angular, pues podemos dar pasos para conocer por qué Cristo es la piedra angular. O si tenemos solo una leve idea insondable.
Bueno, pues somos cristianos porque creemos en ese Cristo, que con esa conducta, en principio incomprensible o que descoloca a todos, se convierte en el fundamento de la humanidad y de la historia y supuestamente de nuestra vida. Que eso es así lo dice el mismo Cristo, que eso debe ser así, que esa es la relación que Él quiere con nosotros, que Él sea nuestro fundamento. Lo dice el mismo Cristo cuando en esa bonita, hermosa parábola de la viña, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Aquí nos está diciendo cómo Cristo es el Hijo de Dios, el viñador, y como luego ampliaremos, esta viña es la que nos va a dar a nosotros la vida. O sea, no va a ser nuestro fundamento, no solo individualmente, sino colectivamente, como iglesia y como humanidad. El segundo fundamento de nuestra conducta como cristianos, de nuestra vida como cristianos, nuestra espiritualidad cristiana, va a ser que como cristianos, eso es algo que debemos creer, pero más que creer a ciegas, debemos entender y debemos vivenciar y debemos alegrarnos muchísimo, porque es que Cristo nos va a transformar por el bautismo y nos incorporamos a Él, al amor de la Trinidad. Es decir, que aquí los que estamos bautizados, que me imagino que somos todos, si no la mayoría, no estamos solos, estamos dentro de cada uno de nosotros, está Cristo, está la mismísima Trinidad. Estamos cristificados, somos parte somos seres nuevos. Con el bautismo decimos morimos al hombre viejo y nacemos al hombre nuevo, pero eso no es una frase hecha, eso es una realidad, como dicen los filósofos, ontológica. Es decir, que igual que yo no soy igual que el hermano que tengo delante, soy otro, pues yo soy distinto del que era antes del bautismo. No soy el mismo. He cambiado como hay más distancia entre mi persona y mi persona antes del bautismo que la que tengo con cualquiera de ustedes. ¿Por qué? Porque con el bautismo yo entro en la vida de Cristo. Ese Dios que hemos visto en la anterior diapositiva, que es el Dios sublime que nos desborda, que nos deja descolocados, pero al mismo tiempo admirados, ¿verdad? Es ese Dios que nos enamora, porque lo que hace nos puede parecer incomprensible, pero nos parece hermoso, nos parece sublime, y al final entendemos que es la única manera de vivir en este mundo felices, entregándonos, con lo que hace Cristo cuando en vez de subirse al trono se entrega. Pues descubrimos que eso es lo que nos hace felices. Cuando nos entregamos, somos felices. Cuando nos ponemos los últimos, en vez de los primeros, somos felices. Sentimos la plenitud. Y eso no lo entendía la humanidad antes de Cristo. Él fue el primero que lo hizo. Él fue delante, poniéndose el último, poniendo la otra mejilla, dejándose matar. Él fue delante, nos deslumbró, pero luego nos enamoró con esa conducta. Bueno, pues ese Dios que nos enamora, que nos descoloca, pero luego nos convence, ese Dios se mete en nosotros, se une a nosotros y nos transforma. La parábola de la viña continúa, dice el Señor: yo soy la vid verdadera, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. La vid es ese tronco, el tronco grande, donde están las raíces, donde se genera la savia, y los sarmientos son esas otras ramas donde cuelgan los racimos. Entonces cortas el sarmiento y el sarmiento se muere. En cambio, la vid tiene sus raíces. Entonces el Señor utiliza esta metáfora realmente para explicar cómo se quiere Él relacionar con nosotros, siendo Él parte de nosotros. Si le dejamos.
Porque, ¿cómo le dejamos? Pues con el bautismo, ¿verdad? Con el bautismo Dios no hace nada sin nuestro permiso. Entonces, si nosotros no queremos ser parte de la vid, pues decimos que no. Por eso la apostasía, el que ha sido bautizado y ahora de una manera expresa y formal dice yo no quiero ser ya, no quiero nada con Cristo, pues eso, está arrancándose él mismo de la vid, ¿no? Esa es la grandeza, ¿no? El fundamento. Empezamos a comportarnos como cristianos cuando entendemos estas cosas. Y cuanto más las entendemos, pues más ganas tenemos de hacer las cosas distintas de otra manera, ¿no? Y salir de aquí y comportarnos de otra forma. Porque es ese darse cuenta de lo grandioso, lo grande que ha estado el Señor con nosotros. Cuando nos ha atravesado, ¿no? En el momento del bautismo. Aunque aquí solo he podido poner este texto de la vid y los sarmientos, del Evangelio, pero hay otros textos, por ejemplo, Pablo, el apóstol, pues dice en sus cartas, en varias de sus cartas, algo como lo siguiente: todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Otra metáfora, ¿no? Como si Cristo fuera una chompita y nos la ponemos, ¿no? Os habéis revestido de Cristo. Está con vosotros ya, vais con vuestra casaca puesta. Y San Agustín, esto ya es posterior, ya no es padre de la Iglesia, ya es un cristiano, un doctor de la Iglesia, santo, filósofo, pero ya 300 años después de Cristo, y él dice, un teólogo, estudiando todas estas cosas que dijo Cristo y las que dijo Pablo, dice: alegrémonos y demos gracias. Hemos sido hechos no solamente cristianos, sino Cristo. Pasmaos y alegraos. Hemos sido hechos Cristo. Esto lo admite, forma parte de la tradición de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia. Esto no es algo que diga solo San Agustín, es que es así. Está poniendo ya en más claro agua lo que hemos leído en el Evangelio y lo que dice San Pablo. Hemos sido hechos no solo cristianos. Yo soy cristiano porque sigo a Cristo, no. Yo no soy cristiano porque sigo a Cristo, yo soy cristiano porque soy Cristo. Claro, alguno dirá, bueno, eso suena hasta herejía, ¿no? ¿Cómo vas a ser Cristo? Eres un desgraciado. Claro, somos Cristo por gracia de Dios, no por nuestros méritos. Porque Cristo habita en nosotros. Por su gracia, por su generosidad, por su bondad. Nosotros no merecemos eso. Pero eso es lo que Él nos ha prometido, eso es lo que Él ha querido para nosotros. Y solo tenemos que decirle que sí. Por eso Guillermo Rovirosa, que es uno de los fundadores de nuestro movimiento, y que era muy simpático, era un hombre simpático, y decía, el bautismo, habla del bautismo, el bautismo es una ganga. El bautismo es una ganga, es que es un regalo. Solo diciendo que sí, Cristo se nos pone encima. Cristo se pone a nuestro lado, se pone en nuestro interior. Bueno, y otros santos también han insistido en esta idea, porque es tan importante y a veces se nos olvida. Lo consideramos que eso es filosofía. Pero ¿cómo va a ser filosofía si eso es lo más importante? Que no solamente está Cristo ahí y yo aquí, sino que Cristo entra en mí. Claro, con el bautismo y luego con la comunión. Claro, cuando comulgamos, eso es lo que está pasando. No solamente es que tenemos a Cristo en la boca un momentito y luego... No, es que Cristo se compenetra con nosotros de nuevo, ¿no? Renueva esa compenetración. Entonces, por ejemplo, un obispo de Turín, San Máximo, decía: considerar el honor que se os hace en este misterio, refiriéndose al bautismo. Y Santo Tomás de Aquino, otro doctor de la Iglesia, otro santo, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza
para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. ¿Esto qué es? ¿Otra herejía? No, es que es así. Hiciera dioses a los hombres porque si Cristo está en nosotros, nos ha divinizado. No nosotros con nuestros méritos, Él con su generosidad, con su amor. Eso es lo grande del Dios católico, del Dios cristiano, pero creemos los católicos, pues sabemos que hay otras denominaciones cristianas que tienen otras ideas, pero Dios que creemos nosotros, pues hace esas cosas tan grandes por nosotros, esas maravillas. Entonces, ¿cómo después de vivir esto, entenderlo y vivirlo, vamos a vivir, a comportarnos como cualquier otro, como dice a veces el Evangelio, ¿no? Pero si eso también lo hacen los paganos. ¿Cómo que tú quieres a los que te hacen bien? Claro. ¿Cómo es que tú eres agradecido con los que te dan cosas? Ahora, pues claro, lo difícil es querer a los enemigos, poner la otra mejilla, pero eso es lo que nos pide este Cristo. A cambio, está con nosotros. Y a cambio es eso que nos parece extraño, ¿cómo que poner la otra mejilla? ¿Cómo que dejarme? Eso es al final lo que salva a la humanidad y lo que salva la historia. Bueno, hay una exhortación apostólica, que es un documento que escribe un papa después de un sínodo. Hay un sínodo, se reúnen los obispos, llega una serie de conclusiones, como el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Que estamos ahora trabajando, el sínodo de la sinodalidad. Pues habrá un momento en que ese sínodo se celebre, estamos preparando el sínodo, haciendo aportaciones para el sínodo. Llegará un momento en que se haga el sínodo, se reúnan todos los obispos con todos los invitados que hayan hecho para ese sínodo y llegan a unas conclusiones. Y luego el Papa hace una carta, una exhortación apostólica se llama. Pues hubo un sínodo sobre los laicos. Supongo que somos la mayoría de los que estamos aquí. Y en ese sínodo hace una exhortación apostólica Juan Pablo II. Era un sínodo que se celebró a los 20 años del Vaticano II. Se celebra ese sínodo y el Papa hace la exhortación apostólica que se llama Christi Fidelis Laici, los fieles laicos, dirigida a los fieles laicos, las conclusiones de la Iglesia sobre cómo debe ser la espiritualidad de los laicos. Por eso la voy a citar mucho en esta reunión. Y en esta carta dice lo siguiente: con estas sencillas palabras, se refiere a estas de la vid y los sarmientos, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, dice el Señor, nos es revelada la misteriosa comunión que vincula en unidad al Señor con los discípulos, a Cristo con los bautizados. Una comunión viva y vivificante con la cual los cristianos ya no se pertenecen a sí mismos, sino que son propiedad de Cristo, como los sarmientos unidos a la vid. Bueno, podemos ya anticipar algo de lo que es la espiritualidad. Lo estamos diciendo, es la vida del cristiano en la medida en que vive como cristiano, claro, en la medida en que vive de una forma porque cree en esto. Entonces, espiritualidad viene de espíritu, ¿verdad? Hemos dicho antes, es vivir cerca del espíritu. Es vivir no cerca, es vivir con el espíritu dentro. Por eso la espiritualidad, también hay quien dice, de manera ingeniosa, no es cosa de un espíritu, el nuestro, que vive de una forma determinada para seguir a Cristo, sino que es cosa de dos espíritus. Vivimos como cristianos porque Cristo está en nosotros, porque el Espíritu habita en nosotros. Entonces vivimos como cristianos. Entonces es lo mismo, pero es más. No solo seguir a Cristo, es seguirlo porque lo llevamos dentro, ¿no? Como decía San Agustín, cuando él no creía al principio y se convirtió y dice, yo te buscaba fuera y resulta que estabas dentro. Yo te buscaba fuera y estabas dentro de mí. Vamos a ver más elementos que son fundamentales para la fe. El primero, un Dios que nos deslumbra, que se encarna, que muere, que pone la otra mejilla,
que muere, que está enterrado 3 días sin aparecer, todo el mundo despavorido, y luego de repente aparece, pero Señor, ¿dónde has estado? ¿Esto qué es? Y luego resulta que eso, se nos abren los ojos y dice, sí, como debía ser, esto es lo más grande que hay en el mundo. Segundo, ese Cristo vive en nosotros. Si nos dejamos bautizar, vive en nosotros. Y cada vez que lo comulgamos, vuelve a entrar en nosotros. Tercer elemento. Con esta incorporación de Cristo a nosotros, se incorporan a nosotros todos los hermanos, todos los hombres. La comunión, cuando comulgamos, es a Cristo, pero a través de Cristo nos ponemos en unión mística con todos los demás. O sea que cuando yo a veces comulgo y me pongo a rezar y me pongo a pensar en mí, en yo mismo con Dios, a hablar con Dios que está tan cerca y a veces a pedirle, pero luego a veces levanto la cabeza y veo a los demás comulgando y digo, es que cada vez que vamos comulgando todos nos vamos como uniendo, ¿no? No solamente me estoy uniendo al Señor, sino que a través del Señor me estoy uniendo a los demás. Claro, a través del Señor, porque los demás a veces pues no nos resultan muy simpáticos, ¿verdad? Nos cuesta. El que es capaz de unirse a cada persona, por muy miserable que sea, por muy pequeña que sea, por muchos defectos que sea, es Él. Él es el que puede llegar a todos, al hondón del alma, ¿no? Que decía el filósofo, entrar en el fondo de nuestro corazón y a pesar de nuestra miseria, hacerse cargo de nosotros, querernos. Pero nosotros a través de Él también podemos entrar en esa fraternidad. Sin Él no podemos, sin Él los demás, algunos nos caen bien, otros nos caen mal, pero eso como los paganos, ¿no? Que tienen los paganos, por muy malos que sean, también tienen sus amigos y tienen su familia y quieren a los que les quieren. Pero el que quiere a todos es el Señor. Pero nosotros a través de Él nos ponemos en contacto también fraterno, de amor con los demás, con los hermanos. Y también eso está en la parábola. Esta parábola es muy bonita, la explota mucho esta exhortación apostólica, Christi Fidelis Laici, los laicos cristianos, los fieles laicos. Utiliza esta parábola como hilo conductor y yo me he copiado y la estoy utilizando también porque es muy, muy pedagógica. Entonces fijaos que dice, yo soy la vid verdadera, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Es lo mismo que antes, pero ahora pensemos que habla en plural, no habla en singular. No dice cada uno de vosotros aisladamente es un sarmiento de la vid. No, sois sarmientos de la misma vid. Todos los sarmientos se unen a la misma vid, beben de la misma savia. La misma metáfora nos relaciona a nosotros con Dios, con la vid, al sarmiento con la vid, y a los sarmientos entre sí a través de la vid. Sarmientos de la misma vid. Son el mismo árbol, somos vosotros y yo, ustedes y yo. España se usa mucho el tú, así que si se me escapa, me disculpan. Somos la misma vid, somos el mismo árbol. Pero de verdad, no en un sentido, no es una metáfora, pero es una metáfora que se refiere a algo mucho más profundo que no se puede expresar con palabras, pero no es una realidad. Estamos unidos místicamente. A esa unión mística de todos los bautizados dentro de la Iglesia con Cristo es lo que le llama la teología el cuerpo místico, ¿verdad? El cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. La Iglesia es el cuerpo místico. La Iglesia, en Cristo es la cabeza y nosotros los miembros de esa cabeza. Es lo mismo que lo de la vid y los sarmientos, si se dan cuenta, es lo mismo. Formamos parte de una unidad. Y bueno, y esto no podía ser de otra manera. Claro, los teólogos luego pues afinan mucho. Dice, esto no podía ser de otra manera porque Dios es Trinidad. Dios es una Trinidad. Y estamos en la parroquia Santísima Trinidad, ¿no? Pues la Trinidad, Dios es en sí, ya en sí es una comunidad de amor. El amor se establece entre dos sujetos, ¿no? Si uno se ama a sí mismo parece que está un poco feo. Se ama a otro, ¿no? Y otro te ama a ti. Pues entre el Padre y el Hijo hay una relación de amor. Esa relación también genera el Espíritu, ¿no? Entonces el Padre, Hijo, Espíritu Santo están unidos en una comunidad de amor. Una comunidad
de amor del amor originario, ¿no? Y es expansiva por naturaleza. Entonces nos ha querido, el Padre se dona con la creación, se vacía, ¿no? Con nosotros, nos crea. Y luego el Hijo se encarna, el Hijo se vacía en la cruz por nosotros también. Y el Espíritu Santo nos incorpora a esa vid, a ese cuerpo, ¿no? O sea, las tres personas de la Trinidad, además de amarse entre sí, ¡pum!, nos regalan esa explosión de amor, ¿no? Y nos abrazan a todos. Formamos parte de... Entonces, bueno, yo tengo aquí varios textos de Christi Fidelis Laici, pero para que no se me vaya el tiempo, voy a simplemente avanzar. El cuarto fundamento, vimos que eran 6, vamos por el cuarto fundamento del que va a nacer nuestra forma de ser, de ser cristianos, nuestra forma de ser en el mundo, que es la de cristianos, esa debe ser nuestra espiritualidad, pero el cuarto elemento que nos va a permitir determinar cómo debe ser nuestra espiritualidad está reflejado en esta otra parábola, que es la del... También con relación a una viña, pero es ligeramente distinta. Aquí no somos los sarmientos de una viña, somos los trabajadores que van a una viña. ¿Qué significa? La parábola es: el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. La viña es el mundo, los obreros somos nosotros y el dueño es Dios. Habiéndose ajustado con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. El Señor se hace cargo, el Señor que nos ha creado, Dios nos ha creado, Dios Padre se vuelca, hace la creación, nos crea, nos ama y se preocupa por nosotros hasta el punto de que, como no somos capaces de estar a la altura, por así decirlo, de su gran amor, envía a su Hijo, que se encarna, se hace hombre, para llevarnos de la mano, para hacer Él lo que no hemos hecho nosotros, ser agradecido al Padre, vivir como debe ser, vivir como corresponder a ese amor y con eso ganar la vida eterna. Ese corresponder a su amor supone, en su caso, en la historia, morir en la cruz. Morir como un asesino, como un delincuente, con una tortura atroz y denigrante, que era la tortura de la cruz. Y con eso reconcilia a la humanidad creada ingrata con el Dios justo, que no puede aceptar menos que la gratitud. Y la recibe de sí mismo, de su propio Hijo, a través del sacrificio. Es decir, Dios se encarna para salvarnos, Dios se ocupa de esos hijos. No es una cepa, una vid que se conecta a los sarmientos de un modo místico, todo desencarnado. No, cuando el Señor se conecta a nosotros, es para cuidarnos, es para regalarnos la vida eterna, pero también la vida terrenal, la vida digna. El Dios que nos ama tanto nos quiere vivos, nos quiere con una vida digna, con vivienda, con trabajo, con alimento, con educación, con tranquilidad, con paz, sin violencia. Todo eso quiere para nosotros. ¿Y qué pide a sus sarmientos? Que hemos dicho que nos ha incorporado, que somos ya parte de Él. ¿Qué nos pide? Pues lo mismo. Y lo expresa así: id a la viña a cultivar, id a la viña a cavar. No se trata de quedarse pegado al sarmiento como un bobalicón, ¿no? Haciendo todo el día mirando al cielo, ¿no? Como cuando el Señor asciende y llegan los ángeles y dice: ¿qué hacéis mirando al cielo? ¿No? A la viña. Porque eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Que sí, que hay momentos de estar con Él en intimidad y esos son buenos, lo veremos. Eso es parte de la espiritualidad cristiana, es buscar esa intimidad con el Señor en el silencio, incluso en la intimidad, Él y yo, ¿vale? Eso es válido. Pero hay un momento para todo. Eso no es lo único. La relación con Dios no es una relación puramente ideal.
intelectual o emotiva, es una relación que también cuenta la carne. Si tu hermano sufre, como dice también el Evangelio, deja la ofrenda que vas a llevar al altar. Si tu hermano está sufriendo, tienes una relación con tu hermano mala, deja la ofrenda, vete a arreglarte con tu hermano y luego ya vienes a poner la ofrenda en el templo. Bueno, pues ese mundo de hermanos encarnado aquí, ahora, en Villa Salvador, ese es el reino de Dios, construir el reino de Dios. Igual que el bautismo lo tenemos que pedir, o cuando se hace de niño, pues hay que de adulto confirmarlo, pero igual que eso, el Dios respeta ahí nuestra libertad, también nos ha dejado la viña para que la cultivemos. Luego somos unos desagradecidos y la destrozamos. Y alguien dice, Dios es malo porque permite que haya mal en el mundo. No, Dios nos da la libertad. Bien claro nos ha dejado dicho lo que hay que hacer con la viña. Que a nadie le falte de nada, ¿no? Compartir entre todos. Pero tenemos libertad. Los bautizados ya no tenemos excusa, porque es que Cristo está con nosotros, ya somos sarmientos del Señor, somos el cuerpo de esa cabeza. ¿Qué hacemos que no estamos en la viña resolviendo los problemas de los hermanos, además de los nuestros? Sí, vamos a hacer una pausa, pero voy a terminar este punto 4 y hacemos el descanso debido. Porque en este punto es donde la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II insiste más, porque es dirigida a los laicos. Dice, el cristiano debe, a su modo, repetir las palabras de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Por cierto, el año que viene es año jubilar. De esta manera, mediante la efusión bautismal, el bautizado participa en la misma misión de Jesús el Cristo, el Mesías Salvador, que baja del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y continúa. La vocación de los fieles laicos a la santidad implica que la vida según el Espíritu se exprese particularmente en su inserción en las realidades temporales y en su participación en las actividades terrenas. O sea, que ser santos es estar unidos al santo, que es el Señor, el santo entre los santos, pero para hacer su labor, para hacer la misión. Deben santificarse en la vida profesional y social ordinaria, para que puedan responder a su vocación, a la santidad, a la unión con Dios. Los fieles laicos deben considerar las actividades de la vida cotidiana como ocasión de unión con Dios y de cumplimiento de su voluntad, así como también de servicio a los demás hombres, llevándoles a la comunión con Dios en Cristo. Y termino esta parte con la explicación. Voy a terminar con esta de Juan Pablo II, que abundando en la misma línea, la Christi Fidelis Laici la escribió él, claro, pues nos dice, cuando él dio el discurso, nada más ser nombrado papa, sabéis que hay un discurso que hacen todos los papas, pues en ese discurso aparecen estas famosas palabras: no tengáis miedo, abrir de par en par las puertas a Cristo, es decir, dejar que la savia de la vid os entre a vosotros, ¿no? O que la cabeza de la Iglesia llegue a vosotros como miembros. Pero lo hace pensando en la viña, en trabajar en la viña, en ir a cambiar el mundo.
Dice, repito una vez más a todos los hombres contemporáneos el grito apasionado con el que inicié mi servicio pastoral. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas tanto económicos como políticos, los dilatados campos de la cultura, la civilización, el desarrollo. Pues eso es lo que nos está diciendo el Señor, ir a la viña a cambiar el mundo. Y por ahora, si no podemos cambiar el mundo, vamos a hacer un descanso que va a ser de 10 minutos. Hacemos 10 minutos. No se vayan lejos. Ahora les van a ofrecer un cafecito para los que están cansados y un pancito para también, rapidito. Pero 10 minutos, en 10 minutos volvemos a empezar. No hagamos mucha bulla porque en el salón del fondo están haciendo una reunión de preparación al bautismo. Gracias. Hermanos, seguimos. Recuerden que estábamos hablando de los fundamentos de nuestro ser cristiano, de nuestro vivir como cristianos, por lo tanto de nuestra espiritualidad como cristianos. Y hemos dicho que hemos señalado 6, de los cuales hemos llegado al cuarto. Primero era Cristo que nos deslumbra, nos enamora. Es respuesta a todas nuestras inquietudes y nuestros dilemas en la vida. Venid a mí los cansados y agobiados, y verdaderamente cuando estamos hundidos en la vida, el Señor nos tiene esa palabra, ¿no? Siempre de acogida, y ahí queremos ir. Pero cuando llegamos, que era el segundo fundamento, nos injerta en la vid. Este Señor que es la vid nos injerta en él. Somos ya sarmientos de su vid, con solo decir que sí, la ganga o el regalo del bautismo. Y una vez que nos injerta, quedamos también comunicados con los demás hermanos, formando dentro de la Iglesia el cuerpo místico. Y ya estamos todos juntitos, ¿no? Todos somos el mismo árbol, la vid. Y como tales nos tenemos que ayudar, tenemos que cooperar a construir ese reino de Dios. Entonces, somos ya obreros que vamos a la viña a hacer la voluntad de Dios, a trabajar por la justicia, a trabajar por el bien común en todos los ámbitos de nuestra vida, en el trabajo, en la política, en la economía. Bueno, pues, y Dios nos pide esto, nos pide ir a la viña, nos pide estar con Él, unidos, nos pide hacerlo con perfección, sin regatear nada, nos lo pide todo. Dice, no, como Dios es tan bueno, nos va a pedir poco. Vamos a ser, la vid es la que va a dar el 100% y los sarmientos no hace falta que demos nada, ¿no? Nos va a perdonar, porque es muy bueno, no, sí. Nos va a pedir todo. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y nos lo pide porque nos quiere, porque en esa búsqueda de la perfección, en esa búsqueda del amor sin límites y sin barreras, desconcertante que nos revela el Evangelio, es donde el ser humano encuentra la felicidad y la comunidad humana encuentra la salvación, encuentra la única posibilidad de que haya... Aquí en Perú creo que se dice una frase, por lo menos la he leído en algún libro, dice, ¿cuándo empezó a joderse el Perú, no? Pues
la única forma de resolver ese problema, ese problemón de este país, que es el problema de la humanidad entera, sufriente, pues es Cristo. Entonces sí, le entregamos todo, pero no un poquito. Si somos cristianos a medio gas o a ratos perdidos como hobby, pues no funciona. El milagro que hace el Señor de multiplicar los panes es si tú le das los panes que tienes. Si te guardas uno en el zurrón, ya no hace el milagro. El milagro es darle todo. Y ese darle todo, aunque sea muy poco, aunque ese todo nuestro no sea nada en comparación con lo que Dios nos va a dar y con lo que Dios pone. Pero si damos ese poco, Él pone lo que falta, ¿no? Como el niño que tiene que comprarle algo a la madre el día de la madre y tiene un sol, ¿no? Pero el papá pone lo que falta. Nosotros tenemos que poner ese es todo lo que tenemos, ¿no? Como la viuda que dio todo lo que tenía y dijo el Señor, dio más que el millonario que dio de lo que le sobra. Pues eso, ese darlo todo, lo poquito que tenemos es la santidad. A pesar de los tropiezos, a pesar de los pecados, dar ese poquito, esa es la santidad. Pues Dios nos pide santos, nos pide ser santos. No son santos solo los santos de peana, ¿no? Que dicen los santos que han sido religiosos y que han hecho una vida contemplativa, que también son santos, por supuesto, dentro de su vocación y de su, eso lo veremos en la tercera jornada, ¿no? Como hay distintas maneras de ser santos y distintas maneras de vivir la unión a Cristo, pero la nuestra como laicos es diferente, ¿no? Tenemos que darlo todo en la familia, en el trabajo, en la política. Es que yo no sé de política, es que la política es muy sucia. Pues ahí hay que meterse a embarrarse, para si no nos resolvemos los problemas del Perú ni de ningún lado. Y eso nos lo pide. Entonces, una constitución apostólica de las que salió del Concilio Vaticano II decía que corresponde a la propia vocación ordenar, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Y ahí hay que echar el resto. De nuevo la Christi Fidelis Laici, la encíclica, la exhortación apostólica de Juan Pablo II tras el sínodo de laicos a los 20 años del Concilio Vaticano. La vocación a la santidad, dice Juan Pablo II en esta exhortación, está ligada íntimamente a la misión y a la responsabilidad confiada a los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo. Ante la mirada iluminada por la fe se descubre un grandioso panorama, el de tantos y tantos fieles laicos, a menudo inadvertidos o incluso incomprendidos, desconocidos por los grandes de la tierra, pero mirados con amor por el Padre. Hombres y mujeres que precisamente en la vida y actividades de cada jornada son los obreros incansables en la viña del Señor, son los humildes y grandes artífices por la potencia de la gracia de Dios, ciertamente del crecimiento del reino de Dios en la historia. Y aquí está desde la madre de familia que cuida a sus hijos y no puede hacer nada más porque no le da más el día, no le da más las fuerzas, está siendo santa, está haciendo un camino de santidad. Si está poniendo todo lo que puede y lo hace por el Señor, está en el camino de ser santa. No es otra cosa, la santidad está a nuestro alcance. Por eso Dios nos dice ser perfectos. Nos va a pedir Dios algo que no somos capaces. Además nos da la gracia para hacerlo, se pone dentro de nosotros. Estamos unidos a la vid. Bueno, pues esta llamada a la santidad era el punto quinto. No había pasado de diapositiva, ¿verdad? La incorporación de Cristo nos llama a la misma perfección del Dios al que nos incorporamos. Y lo dice también con la misma parábola. Fijaos lo que da de sí la parábola. Las parábolas son de una riqueza, son como cuentecitos, pero imaginados por el mismo Jesucristo. Entonces imaginaros la riqueza que tienen. Es decir, el que permanece en mí como yo en él, permanece en mí como yo en él, es decir, no se aparta de la vid, el sarmiento fiel que sigue ahí pegado, rezando, pidiéndole al Señor fuerza, ese sarmiento persistente, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada, ya lo sabe, ¿no? Entonces cuando el político católico que se mete en política se olvida de Dios, pues acaba corrompiéndose, claro, sin mí no podéis hacer nada.
el gran hombre inteligente, capaz, genial, con una gran cabeza, con mucho dinero, quiere salvar al mundo. ¿Qué quiere? ¿Ponerse en lugar de Dios? O sea, que parte de Dios acaba haciendo daño a los demás. Cuidado con los líderes. Y además, esa santidad, ese darlo todo, que a veces puede suponer ponernos en jaque a la familia, poner en jaque nuestro futuro profesional, poner en jaque nuestras vidas, hay que hacerlo alegres. Porque estamos construyendo nada menos que el reino de Dios. Estamos colaborando con el mejor jefe, que además nos lo da todo. Y Pablo, el apóstol, nos dice: todo cuanto hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Y otra vez el Papa Juan Pablo II: los fieles laicos han de considerar la vocación a la santidad antes que como una obligación exigente e irrenunciable, como un signo luminoso del infinito amor del Padre, que les ha regenerado a su vida de santidad. Es decir, estaban caídos por el pecado y ahora están en el camino de santidad, que es su destino, el que Dios cuando nos creó ese era nuestro destino. Luego nos apartamos, pero nos regenera el bautismo. Tal vocación a la vida de santidad, por tanto, constituye una componente esencial e inseparable de la nueva vida bautismal y, en consecuencia, un elemento constitutivo de nuestra dignidad. Y ya el último elemento fundante de nuestra espiritualidad, en el que tenemos que pensar: ¿cómo puedo ser mejor cristiano? Bueno, pues pensamos en yo pienso en estos 6 fundamentos, y de ahí salen propuestas de mejora, salen propuestas de cómo llegar a ser ese santo, ¿no? Santa que quiere el Señor. Bueno, pues el 6º punto es el pecado. El pecado no es un fundamento de la vida cristiana, es un hecho con el que hay que lidiar para ser cristiano, más bien. Es un tropiezo, el tropiezo constante de las personas, y tenemos que gestionarlo para ser cristianos, porque no nos vamos a librar de él. El santo no es el que no peca nunca. El santo es el que siempre está dispuesto a levantarse. Tiene como diría Santa Teresa de Jesús, la determinada determinación de no volver a pecar. Luego peca, pero para eso está el sacramento. El Señor sabe que somos pecadores, pero no le importa. Sí le importa, le duele, pero nos da la mano para que nos levantemos. Y el que se la agarra siempre está en camino de santidad. El que no podemos no pecar, no podemos, como seres humanos que tenemos debilidades. El Señor ya bien sabe que salvo la Virgen María, los demás somos pecadores, sí o sí. Pero eso no nos impide ser santos. Si estamos dispuestos a darlo todo y a levantarnos cada vez que caemos. Bueno, pues el pecado hay que tenerlo presente en ese sentido de que no nos haga abandonar. Y de nuevo, otra vez la parábola es riquísima. Entonces, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, el cristiano que holgazán, que no hace fructificar los talentos, lo corta. El que corta el Señor es el que le da la espalda realmente. Ese que decíamos, el apóstata, ¿no? El que dice: no quiero saber nada de ti, Señor. Tú no eres mi Señor. Yo soy Señor de mí mismo. Eso cada vez lo vemos más en nuestra sociedad. Yo voy a la mía, yo soy el Señor de mí mismo. Yo soy mi Dios. Lo dicen así. Hoy día se dice así. Yo soy mi Dios. En publicidad y en novelas de estas que hay de amoríos, ¿no? Se habla de... Era mi diosa, ¿no? La amada, mi diosa y cosas así, que son realmente aberraciones. Pues ese tipo de actitudes de darle la espalda a Dios, el Señor te corta y pasa lo del segundo párrafo. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Y luego lo recogen, lo echan al fuego y lo queman. No es que el Señor nos castigue, es que nosotros mismos nos apartamos de la vida, y el que se aparta de la vida, pues cae en la muerte. Pero no es que el Señor le dé la muerte, sino que te sueltas de la mano, te caes al vacío. Y el que dice: y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Eso qué será?
Eso no es tanto el pecado como nuestra capacidad de levantarnos. El podar para que dé más fruto, por ejemplo, podría ser el penitente que va a confesar. Está el Señor cuidando ese sarmiento para que no se seque, entonces le corta las partes que se han podrido, pero no corta el sarmiento, corta las partes podridas, ¿no? Con su permiso. Tienes que ir a confesar. Si no vas a confesar, ¿qué pasará? Que el sarmiento se podrirá del todo y entonces serás el de la segunda parte, irás a hacer leña y luego al fuego. Pero porque no has decidido, tú has decidido que el viñador no te cuide. Y dices, pero es que yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? ¿No? Y la libertad está para eso. Es verdad que la ignorancia es una eximente, pues el Señor la tendrá en cuenta en el juicio final. Pero aquí cada uno conoce su interior y sabe si realmente no sabía o si sabía y no quiso. Bueno, pues si ponemos todos estos fundamentos los ponemos en juego, pues sale una definición como esta. Las definiciones son como fórmulas, como recetas de cocina, ¿no? Que si las sigues bien sale el plato. Entonces, bueno, no son más importantes porque luego vamos a desgranarla en los elementos que se derivan de esta definición. Pero sería que la espiritualidad cristiana es el esfuerzo continuado de perfección de vida. La búsqueda de la santidad. O sea, nuestra vida, cuando está hecha de buscar la santidad, es espiritualidad cristiana, auténtica, legítima. Todo lo que hacemos cuando buscamos la santidad. Realizado por cada cristiano a partir de la gracia del bautismo. Claro, no podemos dar esos pasos buscando la santidad si antes no hemos sido bautizados, porque no estamos unidos a la vid. Vamos a hacer un desastre. Eso va a ser un desastre. ¿Y qué más? Nos hemos bautizado, queremos ser santos mediante la comunión con el Dios, amor, Trinidad de nuestro credo y con todos sus hijos, nuestros hermanos. Es decir, una vez bautizados por el bautismo, sin hacer mucho más, ya estamos unidos a ese Dios que es Trinidad, es decir, que es amor, que es la fuente del amor, creador de la tierra por amor, redentor del mundo por amor y vivificador del mundo por amor, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos unidos a ese Dios. Mantenernos unidos a ese Dios sería espiritualidad, ¿no? Ya que estamos unidos, vamos a seguir unidos en su amor. Vamos a ir a comulgar, vamos a rezar, vamos a ser caritativos con los hermanos, ¿no? Vamos a estar unidos con Dios y con nuestros hermanos. Formando el cuerpo místico, es decir, esto ocurrirá plenamente en la Iglesia. Podemos ser buenos, podemos ser hermanos de los que no están en la Iglesia, por supuestísimo, debemos serlo. Y debemos llamarlos, pero hasta que no estén bautizados la unión no será plena. Construyendo el reino de Dios y su justicia. Es decir, no quedarnos unidos embobados, todos agarrados de la manita, como mirando al cielo, como los que veían subir al Señor y les tuvo que decir el ángel, ¿qué miráis? Embobaos. No, sino construyendo el reino de Dios y su justicia en los ámbitos personal, ambiental e institucional. En mi vida personal, cuando pienso mal de otro, como dice aquí, ¿no? Murmurando de los demás, tengo que quitar eso. En el ambiente, cuando empieza en un ambiente a criticar a Dios, ¿no? Yo no abro la boca. Y en las instituciones, en el trabajo en el que yo estoy, en la política de mi país, cada uno según sus capacidades, los talentos, cada uno según su situación vital, por supuesto. Y viviendo el mandamiento nuevo, es decir, no hacerlo solo por cumplimiento, que se vuelve cumplimiento, ¿no? Lo hago porque lo dice el cura, lo hago porque lo dice, ni siquiera lo hago porque lo dice el Evangelio, no es porque lo dice el Evangelio, es porque yo creo en Jesús. Y entonces estoy unido a Él y sé lo que Él quiere, porque estoy unido a Él y entonces lo hago. O porque Él lo dice, me fío, aunque no lo entienda muy bien, hay cosas que no entendemos muy bien. Lo de poner la otra mejilla a veces es bastante difícil. Pero Él lo dice y yo sí que estoy. Yo me he fiado, yo me he bautizado y yo comulgo. Entonces yo sigo. Ese es el mandamiento nuevo, ¿no? Se nutre de los sacramentos,
Y aquí vamos aterrizando en concreciones de los sacramentos. El bautismo es un sacramento y era un fundamento de la vida cristiana, pero la comunión, la Eucaristía es otro sacramento, y ahí entramos en esa comunión con el Dios Amor Trinidad y con todos sus hijos. La oración, que es ese diálogo con Dios que podemos mantener comunitariamente, también en la liturgia, podemos mantener privadamente en nuestro interior, podemos mantener con la acción, que sería lo que se llama la oración activa o sacrificada, ¿no? Cuando yo hago algo que no me gusta, lo ofrezco al Señor como una oración. Y se proyecta en todas las esferas de la vida de la persona. Entonces, si esa es la espiritualidad, ¿y cuánto tiempo tengo que hacer esto? 24 horas al día. La espiritualidad cristiana no se hace a ratos libres. Yo hago espiritualidad cristiana todos los jueves de 7 a 9. No, eso no, así no funciona. No hemos dicho que hay que darlo todo, y todo es todo nuestro tiempo, hasta nuestro ocio. Tienes que elegir el ocio que no ofende a Dios, que no ofende a los hermanos, que sirve para recuperar las fuerzas para seguir trabajando en la viña. No vale cualquier ocio, ¿eh? Por la excusa del ocio, eso ya es como el que le dio al Señor 4 panes, pero no eran 5. No sé, es que uno me lo he guardado para mí. Pues ya no hay milagro, ya no estamos haciéndolo bien. El ocio también. Los santos dicen que hasta cuando dormimos, si dormimos, bueno, en un salmo dice, me acuesto y enseguida me duermo, porque estoy cerca de Dios. El salmista dice, como estoy cerca de Dios, me acuesto y enseguida me duermo, ¿no? Como mi sueño es también una alabanza a Dios, porque es un sueño de haber agotado mis fuerzas, ¿no? Trabajando por el reino. Bueno, esta definición la he elaborado con las piezas de los fundamentos, pero vamos a poner otra, esta ya más doctrinal, que viene en la exhortación apostólica. Nos dice que la espiritualidad cristiana, la espiritualidad de un cristiano es la vida según el Espíritu. La vida es nuestra, nosotros ponemos nuestra vida, el Espíritu pone la suya. Por lo tanto, en realidad son 2 espíritus que se han conjugado para vivir. Y esa vida, con ese Espíritu de Dios dentro, es la espiritualidad. Y son todas las horas de nuestro día. La vida según el Espíritu, cuyo fruto, el resultado de esa vida, si lo hacemos bien, es la santificación. Esta vida suscita y exige de todos y de cada uno de los bautizados el seguimiento y la imitación de Jesucristo, en la recepción de sus bienaventuranzas, en el escuchar y meditar la palabra de Dios, en la participación consciente y activa en la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia, en la oración individual, familiar y comunitaria, en el hambre y sed de justicia, en el llevar a la práctica el mandamiento del amor en todas las circunstancias de la vida y en el servicio a los hermanos, especialmente si se trata de los más pequeños, de los pobres y de los que sufren. Esa es la receta, ¿no? Decíamos, la definición es una receta. Esa receta vamos a intentar a ir ahora como paso por paso, ¿no? Como en los libros de cocina, paso a paso. Entonces, esto va a ser una parte más analítica, o sea, como más así puntitos, ¿no? Ideas, que tampoco nos queda mucho tiempo. Y por otra parte, bueno, porque es muy largo, es muy denso y se trata de tener una idea general, no de agotarlo. De todas formas, en las próximas sesiones, que hablaremos de las desviaciones de la espiritualidad, por contraste, veremos más cosas de lo que es la espiritualidad bien orientada, ¿no? Porque veremos lo que es, digamos, el tropezón. Bueno, pues vamos a situar estos elementos de la espiritualidad en 3 bloques, en 3 grupos. El primero sería la espiritualidad como acontecimiento de encuentro con Dios, la vid, y con los demás, los sarmientos. Aquí la espiritualidad, la vida espiritual aquí es un encuentro, es un acontecimiento. Es como decir, somos la vid, pero el Señor es la vid, nosotros los sarmientos, su savia fluye por nuestras venas y eso nos une a los demás sarmientos, que son los demás. Bueno, pues parte de nuestra vida, un trozo del tiempo de nuestra vida debe ser para vivir eso a fondo y cultivarlo para que no se enfríe, vivir ese contacto con Dios, de sentirse cerquita de Dios, porque claro, si nos metemos en la rutina,
nos perdemos ese tesoro. Hay que encontrar momentos para tener ese encuentro y para sentir a los demás. Vamos a ver cuáles son esos momentos, pero aquí la vida espiritual es un encuentro. Por supuesto, ese encuentro lo tenemos como personas, pero como género humano lo tuvimos en la historia, en la encarnación. Hace 2024 años, bueno, con los más o menos de los científicos que dicen que no fue exactamente en el año 0 que nació Cristo, sino, bueno, allí se encarnó Cristo y allí empezó ese encuentro profundo, ese encuentro de encarnación, ¿no?, dentro de nosotros. El segundo bloque de elementos de la espiritualidad es la espiritualidad como camino, donde ya no se trata de algo que tenemos, como el encuentro nos regala a Cristo, pues no digo que sea fácil, pero nos lo regala, pero también nos pide ir a la viña, pues eso hay que trabajarlo, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un camino. La santidad es un camino. La definición decíamos, vivir la fraternidad, vivir la caridad, transformar el mundo, eso ya es un trabajo. Ese es el camino, un camino que requiere ascesis. Ascesis es privaciones, sacrificio, la parte dura del tema, hay que encallecerse, esfuerzo y conversión. Eso es lo que llamamos conversión, ¿no? Lo que no nos gusta lo hacemos, hemos dado un paso más en el buen camino. Y por último, la espiritualidad como combate. No solo no va a ser fácil para nosotros, sino que vamos a encontrarnos enfrente con el enemigo. Con enemigos y, en términos generales, con el enemigo. Y va a haber que plantarle cara. Entonces vamos allá. Vamos con el primer bloque, era la espiritualidad como acontecimiento de encuentro. La espiritualidad empieza, por eso era un fundamento, con ese encuentro con el Hijo de Dios, que los que se convierten de adultos pues lo tienen muy consciente. Los que ya tienen una religión, yo me convertí hace no muchos años, entonces para mí fue pues un encuentro de adulto, ¿no?, con esa sorpresa, ese deslumbramiento, ese caer del caballo como San Pablo. El que tiene una tradición familiar y ha tenido la fortuna de vivir siempre como cristiano, pues lo que tiene que hacer es como una segunda conversión, ¿no?, cuando empieza a ver las cosas con más nitidez, con más claridad. Las ha vivido como tradición, como inercia, ahora las tiene que ver ya con viveza, ¿no? Pero todos tenemos ese encuentro o segundo encuentro. Pero hay que cultivarlo, y a eso iba la espiritualidad como acontecimiento. Hay que cultivarlo con ulteriores encuentros. No se trata de que de una vez ya lo tenemos todo, pero lo perdemos, se enfría, ¿no? El agua caliente, si no se le da calor continuamente, pues se enfría. Tendemos y el orden tiende al desorden, ¿no? El principio que llaman de entropía los físicos. Hay que meter siempre energía en un sistema para que todo esté ordenado, ¿no? Eso lo sabemos mucho en casa, cuando dejamos cosas por ahí, hay que ponerse siempre a ordenar. Bueno, pues tenemos que entrar en ese misterio de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues nos tenemos que encontrar de nuevo, reencontrar con Dios, y lo vamos a hacer por una parte en la historia de la humanidad, es decir, a través de la palabra. Cada vez que en la Eucaristía escuchamos la palabra, estamos teniendo un encuentro con el mismo Dios. Estamos viendo todos sus perfiles, lo estamos viendo con nitidez. Cuando salimos del templo sigue estando Dios presente, pero no con esa nitidez. Entonces hay que cultivar ese encuentro. Y también en nuestra historia personal, cultivando los sacramentos. Sobre todo los que se llaman de iniciación cristiana. Bueno, pues el que no esté bautizado tiene que bautizarse, el que no esté confirmado confirmarse, el que no ha recibido la primera comunión recibirla y luego seguir recibiéndola, porque ese sí que se puede repetir. Y en eso se tiene un encuentro con Cristo real. Entonces tenemos un encuentro con el Cristo eucarístico, es decir, el Cristo Cristo siempre es discreto, respeta nuestra voluntad hasta el punto de que si se nos presenta con toda su gloria no tenemos más remedio que ponernos de rodillas.
No quiere eso, quiere que nuestra voluntad sea la que diga el sí. Entonces se presenta como un pan sencillo, pero ese es el mismo Cristo que está dentro, ahí está fuera. Entonces tú puedes entrar en contacto con la materia del mismo Jesucristo que caminó por Galilea hace 2024 años, bueno, o 2000 años. Cuando era un bebé a lo mejor no caminaba, pero es el mismo Cristo, el mismo, en su materia, como quien le pone el brazo por el hombro a su amigo, ese mismo Cristo. Entonces hay que cultivar esa unión y la tenemos ahí al alcance de la mano. También en la liturgia, en la Eucaristía es mucho más que ese momento, lo más es el momento central donde Cristo se hace presente y luego se reparte, ¿no? Se reparte a todos. Pero también en la misma Eucaristía hay adoración y alabanza. Damos gracias a Dios por su grandeza, por su generosidad, por hacer esas cosas que hemos dicho que hace. Oramos, le hablamos, rezando las oraciones o cantándolas. Escuchamos la palabra, como he dicho. Y luego recordamos el momento cumbre de su encarnación, que es cuando Dios se vacía de generosidad y de amor muriendo. Y demuestra su triunfo resucitando, claro. Y bueno, los ulteriores encuentros también pueden tener lugar con los pobres, que son el rostro de Cristo, ¿no? Recordemos aquí la parábola del juicio final. ¿Cuándo tuve hambre y me diste de comer? ¿No? Señor, ¿cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Y cuándo tuviste sed y te dimos de beber? Pues cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis. O sea, cuando os encontrasteis con estos pequeños, estabais encontrándoos conmigo. Es otra manera de cultivar esa cercanía con la vid de los sarmientos. Y luego la oración personal y comunitaria que tiene lugar ya fuera de la Eucaristía. Pues la oración personal, por ejemplo, hay quien reza laudes, la oración de laudes, quien reza el ángelus, con las oraciones de completas, la oración personal íntima ante el Señor en una adoración eucarística, por ejemplo, que también es otro encuentro cara a cara. O la oración activa, como dije antes, ¿no? Sacrificada. La persona que está haciendo algo que sabe que tiene que hacer, lo hace por los demás y lo ofrece como sacrificio al Señor, pues está haciéndole un regalo, ¿no? Haciéndole un regalo a su amigo. Bueno, el segundo bloque era la espiritualidad como camino. Hay que hacer un camino y el camino cuesta, el camino nos cansa, ¿vale? Y a ese cansancio, ese esfuerzo, ese caer y levantarse es lo que llamamos, lo que en la parábola aparece como la poda, ¿no? Gracias, nosotros nos perfeccionamos, pero gracias a Dios. No creamos ahora que vamos a ser los que podemos con todo, ¿verdad? Eso sería un pecado. Es una herejía, se llama gnosticismo, creer que yo con mis fuerzas me hago perfecto. No, tú con la ayuda de Dios te vas perfeccionando, el Señor te va podando. Pues tú tienes que poner ahí el miembro podrido para que Él lo pode, ¿no? Entonces esa poda que uno se hace a sí mismo, eso se llama un camino de ascesis o de conversión, la conversión permanente, ¿no? Que decimos. Bueno, ¿qué aspectos tiene esa poda? Pues en la formación cristiana tenemos que saber formarnos cada vez más. En la doctrina no sabemos lo que no conocemos, ¿no? ¿Qué sabemos del cuerpo místico? ¿Qué sabemos del significado de las parábolas? Bueno, las homilías después de la lectura tienen esa misión catequética de irnos formando. Este tipo de encuentros tienen esa misión también. Esa formación, como decía al principio, no es para saber más, es para vivir mejor, es para aprender a ser cristianos, a tener una espiritualidad profunda. Eso forma parte del camino, porque están aquí con un gran esfuerzo, algunos ya aburridos, quieren irse, pero se mantienen sentados, en parte por respeto humano, pero en parte porque alguno dirá, bueno, y sí tienes razón, y luego el Señor me poda. Entonces, eso es parte del camino, de la ascesis. Alguno estará haciendo aquí un ejercicio de ascética verdaderamente duro. La doctrina social de la Iglesia, que es la que nos va a decir qué tipo, decimos, hemos de participar en política, en economía, pero ¿cómo? Si eso es complicadísimo. Bueno, la Iglesia tiene cosas dichas sobre eso, tiene documentos, se llama doctrina social de la Iglesia.
¿Cómo vamos a construir ese reino? Nos da ideas, no nos da la solución, la fórmula mágica, pero da ideas. Tendremos que conocerlas. La formación del carácter. Tenemos que trabajar nuestro carácter. Todos somos chismosos. Con las redes sociales más. Hay que trabajar el carácter y es duro porque nos gusta el chisme. Es como una droga. Hablar mal de los demás es que da un subidón. Es divertido, ¿no? Mira lo que ha hecho este, mira. Pero está feo. Está feo. Hay que cultivar eso, hay que cultivar las virtudes, las teologales, la fe, la esperanza. Desesperarse no es cristiano. Desesperarse, esto no tiene solución, eso no es cristiano. Hay que cultivar esa virtud. La caridad, por supuesto, se lo merece. No digas eso, se lo merece, ¿no? O sea, un desgraciado se lo merece. Eso no es caridad. Las virtudes cardinales, sabiduría, formación, fortaleza, templanza, controlar el deseo de ser chismoso, se controla con templanza. Quieto. Hay que tirar de las bridas. Prudencia. Hay que cultivar la pobreza. Acordaos el Evangelio que dice, el Hijo del Hombre, ¿hay que seguir a Cristo? Pues el Hijo del Hombre no tenía donde reclinar la cabeza. Nosotros tendremos que ver si tenemos una almohada de látex con forma además de este tipo y de este otro, o si realmente no tenemos. Aprender de mí, la humildad sería otra virtud que hay que cultivar, que es una virtud muy íntima de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor se dejó llevar, arrastrado por las calles y colgado en un madero. Calato, él estaba allí calato, o sea, expuesto a la vergüenza, que allí lo vieran todas las santas mujeres. Eso lo hizo Dios. Hay que ser humilde para hacer eso. Es poner al otro por delante de mí, al otro que es peor que yo. Porque poner delante de mí al que es mejor que yo no es tan difícil, pero poner al que es peor que yo y al que es mi verdugo, ese es el negarse a sí mismo, o el que quiera ser el primero que sea el último. Y el cultivo del sacrificio. El Señor dice en el huerto de los olivos, aparta de mí este cáliz, porque esto que me viene en lo alto es demasiado. Esto va a doler, esto va a ser horrible. Pero dice, hágase tu voluntad y no la mía. Pues es el Cristo que nos vivifica y que nos pide todo, nos pide cultivar eso, no nos pide que de la noche a la mañana seamos como Él, que no vamos a ser como Él, pero que hagamos ese esfuerzo, que estemos en ese camino, que luego nos caemos, que nos damos la vuelta, que nos tapamos la cara porque nos da miedo, pero eso es lo de menos. Ahí va a estar el perdón. El cultivo de las bienaventuranzas, creernos las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres. A ver quién se cree eso. Saberlo lo sabemos, pero se trata de creérselo. Para eso hay que estudiar, hay que formarse, hay que hacer ascesis, hay que orar, hay que comulgar, hay que confesar. Desarrollo de la vida fraterna, en la familia, en la profesión, en la vida política y mirada de fe de la realidad. Y el tercer bloque era la espiritualidad como combate. Decíamos que en ese camino nos van a salir enemigos. Y aquí hay dos frentes de batalla, ¿no? El interno y en ese frente está el pecado. Estamos nosotros mismos. Somos nuestro peor enemigo. Somos nuestro peor enemigo. Pero aquí es donde está de nuevo el Señor con su mano tendida, con la reconciliación, el sacramento que nos va a dar la gracia para purificarnos de ese pecado. ¿Y cuántas veces podemos confesar? ¿Hay un límite? ¿En el catecismo viene algún número máximo? No. ¿Se puede ser más bueno? No hay número máximo. Pero hay que confesar, claro, si no hay número máximo, pero no vamos nunca. Y luego hay un frente externo, que este es terrible. Aquí está el mal objetivo.
O sea, los pecados son siempre personales, peca la libertad del hombre, pero los pecados de muchos hombres crean como un ambiente, como un clima de pecado. Ese sería un ambiente de pecado, pecado social, pero también pueden crear estructuras de pecado. Es decir, pues si unos malvados crean una banda de malhechores, eso es una estructura de pecado. O sea, es el mal ya organizado sistemáticamente, de forma que cuando uno quiera salirse, irán a por él los sicarios. Ya no es que esté aquí el que quiera, no es un ambiente de pecado para que peque aquí libremente el que quiera, no, es una estructura que fuerza el pecado, que promueve nuevos pecados. Entonces, eso hay que enfrentarlo también, las estructuras de pecado. Y por eso hay que tener visión de fe de la realidad. La visión de fe significa que vamos a ver la sociedad en sus males como pecado, como producto del alejamiento de Dios, del pecado, con ojos cristianos. Porque eso nos permitirá encontrar soluciones cristianas, que van a ser estructuras de gracia, es decir, construcciones humanas, pero hechas con la gracia de Dios, hechas por gracia de Dios, con lo cual van a ser muy superior a las estructuras humanas, políticas, económicas, sociales, que hasta ahora conocemos. Porque se van a hacer, se van a construir, si no por todos, al menos por una parte, los cristianos podemos estar en cosas con hermanos que no son creyentes o que son de otras religiones, pero nosotros aportaremos esa gracia, entre otras cosas, el mandamiento nuevo, ¿no? No valdrá una política donde diga, no, como ha atacado un Estado, como jamás atacó a Israel, pues ahora vamos a machacar a la población civil porque los terroristas se esconden en el subsuelo. Eso es pensar con cabeza humana, no de mandamiento nuevo, que es amar a los demás como Jesús nos ha amado a nosotros, que es dejándose colgar en la cruz. Entonces, los católicos de Israel, que son muy pocos, pues se han opuesto a esa manera de actuar. El Papa se opone a esa manera de actuar. Y sin embargo muchos de nosotros seguro que en nuestro fuero interno decimos, pero es lógico, si es que entraron y mataron a muchos jóvenes que no tenían culpa, ni es verdad, hicieron una barbaridad y se esconden entre la población civil, también es verdad, eso también es verdad. Y nosotros vamos a pensar en clave de venganza o de autodefensa simplemente, ¿no? Hay que pensar en otra clave y aportar esa clave al mundo, a la humanidad. Eso sería el frente de lucha, ¿no? Y eso es espiritualidad, o sea, es espiritualidad, por ejemplo, un político católico que intenta aportar a la sociedad peruana y al Parlamento del Perú, intenta aportar honradez, intenta aportar proyectos que sirvan, pues claro, eso es espiritualidad cristiana, eso es ser el obrero en la viña, claro, es espiritualidad cristiana de laico. Los curas no tienen que hacer eso, las religiosas, algunas hacen, también los sacerdotes están en el mundo, pero no hasta ese nivel, hasta ese punto. Los laicos, esa es misión de los laicos, es la espiritualidad propia del laico. Y hasta aquí hemos llegado. Y creo que, bueno, es un poquito tarde, pero me van a perdonar. Muchas gracias por venir y por escucharme. Ha sido interesante. Todo esto que hemos escuchado hoy día, también las diapositivas y las hojas las van a encontrar en la página web de la Diócesis de Lurín. Ustedes buscan Diócesis de Lurín, hay una escrita Escuela de Formación, abajo buscan espiritualidad y lo van a encontrar. No lo voy a buscar ahorita para enseñárselo porque es tarde, pero es fácil. Diócesis de Lurín, Escuela de Formación y abajo está espiritualidad. Entonces, los próximos días colgamos la charla y todo el material. Ya está lo de las charlas anteriores. Muy bien, terminamos con una oración.